Qué bueno, Fari, muy bueno. La entrevista del Telematutino 11 es importante, a la parte más importante. ¿Y qué tema más importante que la historia? Trujillo sigue siendo estudiado, importante conocer las raíces y los orígenes de ese régimen. Nos acompaña la licenciada Francis Pou de García, historiadora, y el licenciado Manuel García Arévalo, historiador, antropólogo y ex ministro de Industria y Comercio. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a ambos. Ambos fueron autores de este libro, La caída de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo. Vamos a enfocarlo. Como decía al inicio, es un libro que uno comienza a leerlo y se lee 3 capítulos, 4 de corrido, porque realmente está escrito en una prosa interesante. Pero yo tengo una pregunta de tipo personal. 2 esposos escribiendo un libro. Es decir, es una pareja de esposos, ambos historiadores. Exacto. Pero entonces, de orígenes diferentes, porque Manuel García Arévalo es hijo de un español empresario, trabajador, que nunca se inmiscuyó en política. Pero Francis, hija de Poncio Pousaleta, sobreviviente de la gesta del 59. Entonces, tuvieron hogares diferentes, formaciones diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿fue fácil conciliar los puntos de vista de ambos? Porque aparte de los relatos del cónsul español, están los puntos de vista de ustedes. ¿Fue fácil? ¿Y cómo surge la obra? No hubo hasta amenaza de divorcio durante el proceso. No llegó tan lejos. Cuéntenos. Bueno. Primero el origen de todo esto. Bueno, las cosas tienen siempre un origen a veces muy casual. Yo estando investigando por intereses comunes sobre lo que era la historia de la inmigración de españoles en República Dominicana, yo me encontré hace años atrás parte de estos documentos. Y como bien decía Ramón, al ser yo también hija de un dominicano que desde muy joven participó en lo que fueron los movimientos conspirativos, en la resistencia a la dictadura, pues esto era para mí todavía más atractivo. Y traje esa información y con Manolito conversando dijimos, no, vamos a meternos más de cabeza, vamos a recopilar esto. Manolito es el historiador, yo estudié sociología. Entonces, juntos yo he sentido que de una u otra forma nos hemos complementado, la visión, yo con ese devenir familiar más los estudios de sociología, yo siempre me enfocaba más a lo macro, a lo que eran las tendencias sociales y económicas que le dieron lugar a ese fenómeno de la dictadura por 31 años, pero Manolito es muy acucioso con el dato histórico. O sea que para mí ha sido un proceso de aprendizaje junto a él enorme y bueno. Dice que el antitrujillo, porque tú por genética eres antitrujillista. Totalmente. Eso no pesó en el libro. No, a mí me costó. El más objetivo, indiscutiblemente, era él, que me llevaba un poquito más detenida. Bien, como dice Francis, realmente el origen, en un principio nosotros lo que estábamos tratando de hacer era una historia de la emigración española. Solo que para eso va. Sí, no, y ya hemos hecho varios trabajos en ese aspecto, ¿no? Los agricultores, las emigraciones por regiones, la emigración republicana, que tenemos un trabajo con el licenciado José del Castillo. Ahora estamos trabajando en la fundación de la Casa de España, que este año cumple 100 años. Entonces, en el archivo de la Cancillería Española, en el Palacio de Santa Cruz, estaban los informes de los cónsules españoles durante todo el siglo XX. Y nos tropezamos que en el 1930 había aquí un cónsul, Meruenda, ¿no? Y este señor mandaba cada 15 días un reporte a España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre la realidad dominicana. O sea, tanto en la economía, a él le tocó ver los efectos de la crisis del 29, del CRA, de la Gran Depresión, en los inicios, ¿no? Que fue lo que en realidad impactó en la popularidad del presidente Vázquez, ¿no? Y ¿impactó aquí? Impactó aquí porque, claro, aquí se sintió muy duro, porque ya el país dependía básicamente del azúcar
caen los precios del azúcar, cuando se desploma la oferta internacional, y aquí hubo un enorme desempleo al extremo de que en algunos momentos no se le podía pagar los sueldos a los servidores públicos. Por eso es que el golpe de Estado del 23 de febrero, que lo comienza en Santiago, Estrella Ureña, prácticamente nadie defendió al gobierno de Vázquez, porque había un desgaste mientras político y económico. Él se empecinaba en reelegirse en una situación adversa. Exactamente, con el viento de la economía en contra fue sumamente difícil, y por eso vino lo que vino, que fue el golpe de Estado. Y entonces, claro, Trujillo aprovechó las circunstancias, fue un golpe de Estado cívico-militar, los militares asumieron una actitud pasiva, pero cuando surge el gobierno de transición, donde Estrella Ureña es presidente, Trujillo propone su candidatura, y de ahí en adelante fue indetenible porque utilizó la fuerza militar, y sobre todo impuso el miedo como método, y nosotros planteamos eso, que es algo que Francia ha trabajado muy bien, cómo el miedo verdaderamente paralizó prácticamente todo lo que fue los movimientos opositores al candidato presidencial en ese entonces, y evidentemente futuro dictador. Sí. Pero lo importante es el valor que tienen los documentos diplomáticos, que son personas bien enteradas, con formación. Este señor era economista. No, y son informes muy elaborados. Muy elaborados, y sobre todo, como yo decía, y además no están sujetos a ningún tipo de censura. Por ejemplo, era muy difícil que alguien durante la época de Trujillo se pusiera a describir lo que veía o cómo se sentía la gente, por miedo precisamente a la represión. Pero los diplomáticos que están liberalizados en ese aspecto, pues tienen mucho mayor libertad para hacer análisis, ¿no?, de lo que ven y de lo que palpan, y sobre todo de lo que la gente le informa, ¿no? Además, pero ya llama la atención que el cónsul Francisco Javier Meruéndano, él apenas tuvo año y pico en República Dominicana, y cómo él en ese tiempo pudo captar tanto la psicología del dominicano, cómo pudo hacer una radiografía de los hechos en apenas año y medio. Mira, nosotros sospechamos que en ese entonces el vicecónsul honorario de España aquí era don Silvestre Aybar Núñez de Cáceres, sobrino o nieto de Núñez de Cáceres, y yo pienso que de alguna forma en los informes sobre el temperamento del dominicano, porque el libro tiene muchísimas lecturas, no solamente la parte política, la parte económica, la parte social, cómo el dominicano veía los negocios, cómo la preferencia del dominicano hacia la política en ese entonces. Igual que ahora. Bueno, no, yo pienso que afortunadamente hay una clase nueva empresarial, que ya podemos decir que es una clase criolla. Él incluso precisa cómo el dominicano, su interés mayor es hacia el empleo público. Sí. Y a la literatura. Que no había una burguesía, que no había un sector empresarial sólido, que el emprendurismo, aunque es una palabra que hoy día la tratamos, él no habla de emprendurismo, pero en definitiva eso era lo que quería caracterizar, de que no existía. Que el dominicano lo que se quedaba era esperando a ver cómo se pegaba al gobierno de turno para tener un cargo. Y habla de las botellas. Incluso menciona la palabra botella. La botella la usa el término. Él dice, el Estado está agobiado por empleos que no ofrecen ningún servicio, que aquí le llaman botellas. O sea, que la palabra botella ya en el 30 se usaba. Pero es increíble como parte de eso todavía se repite actualmente. Sí. Mucha gente se mete en la política justamente para ascender socialmente o conseguir un empleo. Claro, claro. Pues yo pienso que Silvestre Aybar de alguna manera ayudó a esa visión tan analítica que él logró, ¿no? Y él describe, por ejemplo, la personalidad del presidente Vázquez, describe también la personalidad de Estrella Ureña, o sea, que verdaderamente se tomó el cuidado de compenetrarse con todo lo que era el acontecer nacional en el momento. Yo quisiera, apuntalar ahí algo que Manolito decía hace un momento. Dos aspectos importantes. El papel de la crisis económica que existía a nivel mundial y que incluso se refleja en el área de la región latinoamericana, que de febrero a diciembre hubo también 6 golpes de Estado. Y si lo lleváramos hasta el 33, hubo 11 golpes de Estado. O sea,
la situación económica es decisiva a la hora de ejecutar o no golpe de Estado, a la hora de elegir o no a ciertos candidatos. Y en el caso de Trujillo, además, se incrementó el uso del miedo, de la coacción, del terror. Su instrumento de avance durante el proceso electoral fue precisamente el miedo, el terror, el tener incluso un mecanismo como fue la 42, que era un grupo paramilitar, que abiertamente era dirigido por él desde la fortaleza Osama, donde se le informaba exactamente lo que ellos hacían y se le trazaban igual las instrucciones para seguir haciéndolo. Entonces, bajo esas circunstancias, no podemos bajo ningún orden pensar que fue un rechazo de la población hacia la figura de Horacio Vázquez. Fueron muchas circunstancias que influyeron que una en crisis eso, económica muy difícil condicionaron. permanecer en el poder. Correcto. Hay otra cosa que llama la atención y el cónsul lo trata, es decir, la cantidad de amigos y funcionarios que le recomendaban a Horacio Vázquez destituir a Trujillo, le hablaban de las conspiraciones de Trujillo, y este hombre nunca se dio. Es decir, él pudo haber destituido a Trujillo y no lo hizo. No reaccionó. No Comenzando reaccionó. con la misión Dauer, que fue vino al país entre el 28, 29 y se hizo un informe donde se resaltaba la corrupción que había en el ejército, del cual Trujillo era la cabeza visible, ¿no? Tenía todo el control del ejército en sus manos, y estos señores decían que la corrupción era muy grande y que por tanto recomendaban hacer, y se logró hacer, una secretaría de defensa. Pero Trujillo, que se la propusieron, pero para no perder el control militar, no la aceptó. Pusieron a un civil. De ahí comenzaron muchos, incluso secretarios de Estado, a decirle a Horacio Vázquez que había que quitar a Trujillo porque Trujillo ya estaba conspirando abiertamente. Incluso el golpe de Estado no se dio antes por la intervención de la Embajada Americana, que en varias ocasiones amonestaron a Trujillo para que no diera ese paso. Contrario a lo que mucha gente puede entender, ¿no? Y claro, Horacio Vázquez fue débil. Incluso cuando se estaba negociando la salida al golpe de Estado, se le propuso hacer un decreto destituyéndolo. Y el decreto se llegó a hacer, lo redactó Mejía, que era en ese entonces diputado, pero él no lo llegó a firmar. Luis Felipe Mejía. Él no llegó a firmar el decreto destituyendo a Trujillo. Aparentemente, en un principio le tenía aprecio, Trujillo le fue muy obsequioso, muy útil. Trujillo era un hombre muy bien informado y parece que Horacio pensaba que con Trujillo en el poder, al frente del ejército, él tenía un soporte para su reelección. Pero bueno, las cosas no salieron así y él no se atrevió a tomar la decisión de destituirlo. Vamos a una breve pausa de esta conversación tan interesante, con el permiso de ustedes, los amables televidentes. Estamos disfrutando de esta obra y de la buena exposición de estos dos grandes historiadores. Volvemos en unos minutos. Alfonso. Bueno, señores, continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con dos distinguidos invitados. Se trata de la licenciada Francis Pou de García, socióloga e historiadora, y del licenciado Manuel García Arévalo, quien es un reconocido empresario, historiador, escritor y antropólogo. Y estamos conversando, nos inspira esta obra, La caída de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo en los informes diplomáticos españoles de 1930 de su autoría. Y estamos hablando de esa parte tan importante de la historia. Ya hablamos un poco de las motivaciones, de cómo vino la obra. ¿Cuáles son los aportes que ustedes esperan transmitirle a la sociedad dominicana a raíz de la publicación de esta importante obra? Mira, nosotros entendemos que la obra manda un mensaje muy claro hacia la institucionalidad del país. Era un momento donde había una herencia caudillista, había una herencia muy grande de un lastre del pasado, ¿no? Y el país no tenía instituciones. Lamentablemente fue vulnerada varias veces porque hubo lo que se llamó la prolongación, que se planteó que Horacio Vázquez no fue
elegido por la Constitución del 24, sino que fue elegido por la Constitución del 8, y eso trajo como consecuencia que en vez de 4 años se prolongara 6. Realmente hubo una situación donde se manipuló mucho el asunto de las constitucional, y además se vio claramente de que no habían los mecanismos para frenar la corrupción que dio como consecuencia el poder, por ejemplo, económico que en un momento dado llegó a tener Trujillo, ¿no? O sea que a nosotros lo que yo pienso es que el libro manda un mensaje muy claro de que hay que fortalecer las instituciones nacionales. Además, otro aspecto muy importante es, solamente en tanto que uno conozca su historia, es que está en condiciones de poder construir un presente y un futuro mejor. Entonces, este material, junto a otros que han escrito otros historiadores, el mismo de Bernardo Vega, refiriéndose al aporte de los diplomáticos norteamericanos en el estudio de la historia dominicana, ahora con este que incluye no solamente el informe de este funcionario español, sino además que aporta del embajador británico de ese momento, de 1930. Entonces permite hacer una comparación de cómo ellos, desde una perspectiva externa más objetiva, aunque respondiendo muchas veces a intereses precisos de sus respectivos países, cómo veían que se comportaba la sociedad dominicana y las perspectivas que tenían frente a una crisis política que obviamente existió en ese momento, acrecentada por la situación económica. Entonces, ese libro yo pienso que es una gota más, ¿verdad?, para contribuir al conocimiento de la historia dominicana. Yo estoy pensando en Puerto Rico, que venía de una crisis económica y un ciclón devastador. República Dominicana venía también de una crisis económica exógena, fruto de la grave crisis mundial. Viene un ciclón que destruye la ciudad de Santo Domingo, pero parece que ese ciclón benefició a Trujillo. ¿Cómo fue la situación posterior al ciclón, la situación económica posterior al 30? Bueno, Trujillo, el ciclón de alguna manera le dio legitimidad, porque las elecciones fueron muy discutidas. Hubo realmente una persecución contra la oposición. La oposición se abstuvo de ir a las elecciones, de tal manera que cuando viene el ciclón, la ciudad quedó devastada. Había muchos pobladores que habían venido de los campos y se habían construido una serie de ensanches de manera informal. Por eso contribuyó que hubieran tantos heridos y muertos. Pero en ese momento se necesitaba alguien con autoridad y con organización. Y la labor de Trujillo, además de que recibió mucha ayuda internacional de Estados Unidos, tanto también de Holanda, de Inglaterra, o sea, de los países que tenían islas cercanas, ¿no? Pero Trujillo organizó las labores de rescate, de limpieza, de saneamiento, con mucho carácter. Y de alguna manera de ahí surge lo que se ha llamado el mito de la patria nueva. Y el mito fundacional. El mito, sí, la reconstrucción de la ciudad, la forma en que se manejó la catástrofe, ¿no? Le dio a Trujillo, se vendió la idea en la propaganda del régimen de que Trujillo había sido el padre de la reconstrucción de la ciudad, del país, de la patria. O sea, el ciclón le dio mucha legitimidad, porque él fue como la persona precisa en el momento indicado, ¿no? Pero ¿cómo maneja él? Porque todavía a lo largo del 30 estaba el impacto de la crisis mundial. Sí. Bueno, hubo ayudas internacionales, hubo aportes internacionales para eso, pero además Trujillo sometió al país a una estrechez, una rigidez presupuestaria y dejó de pagar la deuda externa. O sea, él hizo el primer pago en 1930, pero ya a partir de ahí, sobre todo con la realidad, más que excusa, era una realidad del ciclón, él en el 1931 dejó de pagar la deuda externa y con esos recursos de alguna manera pudo comenzar se comenzó a manejar entonces sin endeudarse más. No hubo posibilidad. Él trató de conseguir un préstamo, pero en las circunstancias económicas financieras internacionales quería un préstamo de 50 millones
la deuda era de unos 19, 20 millones. No consiguió el préstamo, pero tampoco pagó la deuda. O sea, no pagar la deuda, esos recursos que eran como 1.200.000, 1.400.000 pesos anuales, los utilizó en obras públicas, fundamentalmente abriendo carreteras, continuando el programa que habían hecho los americanos y que Vázquez lo había continuado. Terminaron los puentes, o sea, que de alguna manera en el 30, ¿no? El hecho de no pagar la deuda le dio al país cierta liquidez para él seguir desarrollando el programa de obras públicas que de alguna manera favoreció el impulso de los productos agrícolas, ¿no? Y bueno, el 30 fue una década muy dura para el país, pero y no solamente fue en el caso de República Dominicana, casi todos los países latinoamericanos dejaron de pagar la deuda externa en esas circunstancias. Ese aspecto era que yo quería ahora resaltar. O sea, cómo también a veces hemos construido un mito de todo lo que hizo Trujillo. Y cuando vamos a verlo y compararlo con una perspectiva más completa, más regional, nos damos cuenta que eso formó parte del mismo cuadro de numerosos países. Por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua. En ese año de 1930 también, agobiados por las crisis económicas, obtuvieron condonación de sus deudas de parte de los norteamericanos, que entendían que tenían que ser permisivos frente a estas situaciones para no agudizar más las crisis políticas. Estaban también en un momento donde había un cambio de la política norteamericana a nivel internacional de la no intervención, ¿verdad? Era buscando un poco de modificar la imagen de un gobierno americano de ocupación, como lo había sido en la misma República Dominicana, en Haití, en Panamá, Nicaragua. Entonces, todos esos factores obviamente contribuyeron para que él sorteara una dictadura de 31 años que nadie puede negar que tuvo aspectos de modernización, nadie puede negar que el aparato del Estado de una u otra forma se vio modificado, ampliado, fortalecido, pero yo no diría fortalecido, se vio ampliado en una estructura estatal más amplia, pero con unas bases totalmente corrompidas, donde no había justicia. Entonces, para mí, por ejemplo, ese es un aspecto nodal que yo no podría dejar de recalcar. O sea, si estaban las instituciones totalmente apañadas, se constituye el proceso electoral precisamente en una situación irregular de una Junta Central Electoral que había renunciado porque no estaba de acuerdo, porque incluso había sido amplio apagón, y Francis nos hablaba de cómo se sucedieron acontecimientos internacionales y el tema de la institucionalidad. Sí. Bueno, yo hago ese aspecto, porque entiendo que nos ayuda a tener una visión más amplia y a tener análisis más objetivos, porque muchas veces reducimos mucho los estudios históricos en función de los personajes. Yo creo que los personajes son importantes, indiscutiblemente los seres humanos trazamos líneas, pero el contexto es importante, cómo confluyen las fuerzas. Hablando de eso, en el 30, como ella decía, se produce un cambio de actitud en la política, en la geopolítica norteamericana. O sea, hasta ese momento los norteamericanos se había llevado a cabo lo que se llamó el gran garrote, ¿no? Big stick. Sí, era hasta cierto punto, a partir de la guerra hispanoamericana, donde ellos, a través del Tratado de París en 1998, se quedan con Cuba y Puerto Rico, y Filipinas igual. Viene el caso de Panamá, que segregan Panamá de Colombia, se meten en el canal y por ahí siguen. Entran en Nicaragua, entran en Haití y se meten en México, en Veracruz.
De tal manera que en el 30 el presidente Howard plantea lo que se llamó la política de buen vecino, que después la promueve mucho Roosevelt. O sea, hay un cambio de actitud. Y precisamente muchas de las cosas que sucedieron en República Dominicana en el 30 se entienden por ese cambio de actitud de los norteamericanos, de no intervenir de una manera directa, ¿no? De no ser beligerante en la crisis política de los países, porque tenían en su contra la opinión pública y había mucha censura por parte de los demás países latinoamericanos. Yo no quiero dejar de Qué pena no decir tener algo, más tiempo. Pero, Ramón, sí. Vamos a darle la oportunidad a doña no? Francis, que ella quiere no dejar de decir algo importante. Sí. No, yo no quería dejar de mencionar que en ese 1930 ya Trujillo comienza su política del crimen. Yo no puedo dejar, ¿verdad?, de silenciar eso, porque en pleno periodo de transición, estando ya de presidente provisional Estrella Ureña, después de haberse materializado el golpe de Estado del 23 de febrero, tiene lugar el primer crimen de Estado, que fue hacia Virgilio Mainardi Reina, sí, y a su esposa Altagracia Almanzar, ella embarazada. Sí. Fue un crimen político, obviamente. Mainardi Reina era el líder del Partido Nacional, horacista, y como él había sido un fuerte crítico hacia el jefe del ejército, y Trujillo eso no se lo perdonó. Y ya comenzaron los crímenes, también hubo de Alberto Larancuén. O sea, en un periodo de pocos meses, ¿verdad?, incluyendo en el proceso de transición, hubo crímenes de Estado hacia Alberto Larancuén, hacia el general José Paredes, el mismo Cipriano Bencosme, como tiene lugar en el mes de noviembre. Cuando uno mira todo eso y uno dice, bueno, realmente refleja que había una descomposición muy grande a nivel nacional. No fue la suerte que llegó este hombre, sino que realmente tuvo un signo bien complejo que marcó los destinos de una dictadura donde los Trujillos se enriquecieron por 31 años. Francis y Manolito, muy agradecido de verdad. Hemos cerrado con broche de oro la semana. Un honor recibirles. Excelente. Yo espero que ustedes sigan escribiendo muchos libros juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel. Hemos arribado ya al final de nuestro programa. Les recuerdo, propuesta semanal, 8 de la mañana por Telesistema Canal 11, a la medianoche por el Canal 39. Tendré como invitado en esta semana a Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, y antes de finalizar, quiero preguntarles rapidísimo, ¿dónde se puede conseguir la obra? Bueno, fue publicada por la Academia Dominicana de la Historia, está disponible en la Academia y en la librería Cuesta. Ayer la vimos que la pusieron en disposición del público. E incluso también en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, para aquel que lo visite, igual en su tienda. Yo lo recomiendo, porque yo llevo ya la mitad y fue en 2 sentadas. Ese libro te devora, te absorbe. Bueno, muchísimas gracias. Nos han prestigiado con su presencia. Señores, gracias por preferirnos a esta hora de la mañana. La invitación para continuar en Telesistema Dominicano, Canal 11. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Nos vemos y que el Señor los bendiga.